Aclarado esto, vamos a comenzar con nuestra clase de relatos talmúdicos. La clase de hoy va a estar dedicada a la recuperación y a la pronta recuperación de Tobías Ilan Ben Batia, un niño que no llega ni siquiera a cumplir un mes y está muy delicado de salud. Vamos a pedir de que las palabras de Torá que salgan hoy sean elevadas eh, para que lleguen al cielo y envíen su pronta recuperación. Ahora sí, vamos a comenzar. La clase la tienen quienes le mandaron un mail a Yara para que les copie, que les comparta el material. Si no, yo ahora mismo les voy a copiar el link de la clase en el chat para que la puedan tener. ¿Sí? El vínculo ya se lo estoy mandando. Denme un segundo porque yo no soy tan rápido para estas cosas. Eh, Ahora sí, a ver si tengo y les mando. Les voy a mandar al chat el link de la clase para que lo tengan. Así pueden tener material, pero igual yo les comparto la pantalla. Vamos a comenzar. Dice así. Esto dice así. Vamos a leer el tratado de Abodá Zará, la hoja 18, el folio 18, la parte A. Dice así. Los sabios enseñaron. Cuando Rabbi Yosef Ben Kisma cayó enfermo, el rabino Hanina Ben Teradión fue a visitarlo. Rabino Yosef Ben Kisma le dijo: Hanina, mi hermano, ¿no sabes que esta nación se la ha dado el reino por un decreto del cielo? ¿Sí? ¿Qué le está diciendo Yosef Ben Kisma? Le está diciendo a Hanina Ben Teradión: ¿no sabés que los romanos conquistaron Jerusalén porque Dios quiso que sea así? La prueba es que Roma destruyó el templo de Dios. O sea, la prueba de esto es que los romanos destruyeron el templo, quemaron el santuario, mataron a los piadosos y destruyeron a los sacerdotes. Evidentemente, todo esto es por decreto divino, y sin embargo, escuché lo que está diciendo, yo soy Ben Kisma, está diciendo, y me dijeron por ahí, me llegó el rumor, ¿sí? O sea, Yahne ya había en la época del Talmud, ¿sí? Escuché acerca de ti que te sientas y te involucras en el estudio de la Torá y convocás asambleas en público y que tenés un rollo de la Torá colocado en tu regazo, demostrando así un total desprecio por los decretos emitidos por los romanos. Hasta acá, ¿entendieron lo que acabamos de leer? Yo con que me muevan la cara así o así, me queda bien. Sí. Perfecto, gracias Marcelo, alguien que me responde. Es muy interesante lo que acaba de pasar. Rabino Yosef Ben Kisma está enfermo. Lo va a visitar Hanania Ben Teradión. Y le dice: Hanania Ben Teradión, escuchame una cosa. Me acabo de enterar, ¿sí?, que vos estás enseñando Torá, que vos convocás a la gente a que aprenda Torá, y está prohibido. Por decreto de los romanos está prohibido. ¿Cómo hacer tal barbaridad? La pregunta es, hasta acá, ¿alguien tiene alguna opinión sobre Hanania Ben Teradión? ¿A alguien se le ocurre decir algo? Todavía no avanzamos, pero hasta acá lo único que podemos ver es dos cosas. Todo Rabbi Yosef Ben Kisma dice: los romanos nos gobernaron porque seguramente Dios quiso que pase eso, porque destruyeron todo lo que había a nuestro alrededor. No solamente eso, sino que encima pusieron un decreto, y es: no se puede estudiar Torá. Y me están diciendo por cucaracha, ¿sí?, que vos estás estudiando Torá. Y no solamente estás estudiando, sino que convocás a la gente a estudiar Torá. No solamente convocás, lo haces en público, con una Torá en tu regazo. O sea, mostrás la Torá, la agarrás y la mostrás. Estás loco, casi que le falta que le digas: estás loco. Entonces, acá lo que estamos viendo son dos cosas que son importantes. La primera es, uno entiende los movimientos de liberación y la lucha por
por poder seguir siendo quien sos y por poder mantener la tradición. Pero Yosef Ben Kiso le está diciendo, vos sos un loco, porque los romanos no son una sociedad democrática. O sea, nos prohibieron esto y si nos lo prohibieron nos van a matar. Y vos no solamente estás arriesgando tu vida, estás arriesgando la vida de un montón de gente, porque estás invitando a la gente a estudiar Torah, ¿sí? A riesgo de que los agarren y que los maten. Y encima lo haces en público, en asambleas en público. O sea, lo que le está diciendo más o menos es, sos un loco, estás equivocado, está mal lo que estás haciendo, ¿sí? Tené cuidado, te estoy avisando, esto es muy riesgoso. Ahora, siguiendo con la historia, el texto va a decir más o menos así. Rabbi Hanania ben Teradión le dijo, el cielo tendrá piedad de mí y me protegerá. ¿Sí? Rabbi Hanania ben Teradión está diciendo, no pasa nada, a mí Dios me cuida. Rabino Yosei ben Kisma le dijo, te estoy diciendo cosas razonables y vos me decís que el cielo va a tener piedad de mí. ¿Sí? Y acá es interesante lo que está pasando, porque no sé si se dieron cuenta, pero son dos rabinos los que están hablando. No hay uno que es creyente y uno que es no creyente. Porque que el no creyente le diga, nos prohibieron estudiar Torah, y el creyente le diga, Dios me cuida, y el no creyente le dice, vos sos un bobo, ¿cómo vas a decir eso? Es una cosa, ¿sí? Ahora, acá hay dos rabinos, dos personas creyentes, y uno le está diciendo al otro, Dios me va a cuidar, y el otro está diciendo, yo te estoy hablando de cosas razonables y vos me estás respondiendo con esta pelotudez. Como, no tiene lógica lo que me decís, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo sigue esta historia. Dice así, yo te estoy diciendo cosas razonables y vos me decís, ¿el cielo tendrá piedad? Me pregunto si los romanos no te van a prender fuego tanto a vos como al rollo de la Torá cuando te agarren. Y Rabbi Hanania ben Teradión le dice, mi maestro, ¿sí? Le dice al rabino Yosei ben Kisma, mi maestro, ¿qué será de mí? ¿Estoy destinado a la vida en el mundo por venir? ¿Sí? Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Será lo que tenga que ser? ¿Iré al mundo por venir? Y el rabino Yosei ben Kisma le dice, ¿se le ocurrió algún incidente especial que pudiera servir la indicación? O sea, ¿se te ocurre algún motivo por el cual vos pensás que vas a tener espacio o no en el mundo venidero? Y Rabbi Hanina ben Teradión le dijo, una vez confundí mis propias monedas que necesitaba para la fiesta de Purim con monedas de caridad. ¿Sí? Y las distribuí entre todos los pobres en cuenta propia. ¿Qué está diciendo? Y yo hice una vez un acto de caridad grande. Una vez agarré mi plata, yo separé la plata para Purim. No sé si saben, pero una de las mitzvot en Purim es dar caridad. Entonces dice, yo separé unas monedas para la caridad y plata para mí para la celebración. Y me confundí y repartí toda la plata. Como diciendo, me merezco el mundo venidero. ¿Sí? Di más de lo que tenía que dar. Entonces, ¿cómo sigue esto? Dice así. Rabino Yosef ben Kisma ahí le pregunta lo de Purim, ¿sí? Y Rabino Yosef ben Kisma le dice, si es así, que mi porción sea de tu porción, ¿sí? Y que mi suerte sea tu suerte. O sea, lo que está diciendo es, si vos pensás que esto es por esto, y que quizás te ganaste el mundo venidero, bueno, si no, yo compartiré mi porción con vos, del mundo venidero, si es que me toca. Que sea la suerte. Los sabios dijeron, ni siquiera pasaron unos días antes de que el rabino Yosef ben Kisma muriera de su enfermedad. El rabino Yosef ben Kisma se murió a los pocos días después de que lo visitó Hanina ben Teradión, y todos los notables romanos fueron a enterrarlo. O sea, lo visitaron a Yosef ben Kisma notables romanos. Con lo cual quiere decir que el rabino Yosef ben Kisma quizás tenía alguna influencia política dentro del pueblo de Israel. O sea, no solamente era un rabino, sino que también era un dirigente político, y los romanos lo respetaban porque de alguna forma mantenía un poco el orden dentro de la sociedad. Fíjense que Yossi ben Kisma de alguna forma le reclamaba a Hanania ben Teradión que estaba enseñando Torah cuando estaba prohibido. Como que quizás este Rab, Yossi ben Kisma, era como el nexo entre los romanos y los judíos, uno de los tantos nexos, en donde decían, mire señor, usted ponga orden en su sociedad porque si no vamos a entrar y vamos a romper todo. Más o menos ese era el rol.
¿sí? De Yossi Ben Kisma. Ahora, ¿cómo va a seguir esta historia? Dice así. Se muere Yossi Ben Kisma y fueron los romanos a enterrarlo. Y lo elogiaron con grandes elogios. Y a su regreso, cuando volvían de enterrarlo, encontraron a Rabbi Hanina ben Teradión, que estaba sentado estudiando Torá y convocando asambleas en público, o sea, convocando gente en público para estudiar Torá, con un rollo de la Torá colocado en su regazo. Lo trajeron para ser sentenciado. ¿Sí? O sea, volvían de enterrar a Rabbi Yosei ben Kisma y, oh casualidad, lo encuentran a Hanania ben Teradión enseñando Torá y convocando a un minyan, por así decirlo, para estudiar Torá. ¿Qué problema en el que se metió? Porque quizás antes lo protegía Yosef Ben Kisma y cuidaba un poco de la sociedad, pero ahora no estaba. Entonces los romanos lo agarraron para sentenciarlo. Y acá viene una parte que es súper, súper interesante, y es, yo les voy a mostrar, yo les puse la clase de hoy, el capítulo, y ahora es más chiquito, va a aparecer otro fragmento del Talmud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el texto que yo les traje, dice, lo agarraron para sentenciarlo. Y más adelante, o sea, y como seguiría el texto es la sentencia que le pasa. Ahora, yo lo que les traje es el juicio. El juicio aparece en otro fragmento del Talmud. ¿Sí? El Talmud es así, como aparecen cosas colgadas por todos lados. Ahora, otra cosa que le voy a decir, ¿quién es Hanania ben Teradión? Hace unas semanas estudiamos a Bruria. ¿Se acuerdan? Bruria, un personaje, una mujer súper Sí, inteligente, sí, me casada con... acuerdo. Perfecto, Fede, casada con Rabbi Meir. ¿Sí? Bueno, Hanania ben Teradión es el padre de Bruria. ¿Sí? Que estamos viendo hoy es el papá de Bruria. Ahora, además de ser el padre de Bruria, tenía otra hija. ¿Se acuerdan qué pasaba con la otra hija? Era Laura, prostituta. ya, Laura iba a decirlo, pero Fede, te primero ahí. Sí, Estoy era con el prostituta. celular, perdón, no veo. Está bien, era prostituta. ¿Por qué Fede era prostituta? ¿Por qué era prostituta? No vimos por qué era prostituta. Vimos que era prostituta y que le pedía Bruria a su esposo que la rescate. Su esposo era Rabbi Meir. Le pide a Rabbi Ay, Meir que no. rescate a su hermana. Sí, Ahora, pero no vimos por qué era prostituta. Eso no lo vimos. está bien, pero la pregunta de Erika. ¿No era que los romanos la metieron en la prostitución? No estaba Claro, voluntariamente ahí. claro, no es que ella eligió su manera de vivir como prostituta porque, bueno, no sé, porque le daba más masari, era más redituable, ¿no? O porque no Ah, tenía otra forma de vida. Claro, como dice Erika, esto es trata de blanca. Los romanos la agarraron y dijeron, la llevamos a un burdel de los romanos y es prostituta de los romanos, ¿sí? Entonces, ahí Bruria, en capítulos anteriores que hemos estudiado, le decía a Rabbi Meir, por favor rescata a mi hermana de este burdel. Y Rabbi Meir pagó un montón de guita para llevarse a la hermana de Bruria del lugar. Coimió a los soldados que estaban en la puerta del cabaret para los romanos. Ahora, vamos a seguir. Por acá dice así, lo agarran a Rabbi Hanania ben Teradión estudiando Torah, convocando gente en público y con una Torah en su regazo, y lo trajeron para ser sentenciado. Acá lo corto la historia y metí otro fragmento, que es el juicio. ¿Sí? Vamos a ver si es un juicio justo, yo no sé, no tengo idea. Dice así, también es el libro de Abodazará, el folio 17. Y dice así, la Guemará vuelve a su discusión sobre los juicios de los sabios por parte de los gobernantes romanos. Es como que es un capítulo donde se empieza a discutir si los juicios que los romanos hacen con los sabios son justos o no. Entonces los sabios enseñaron, cuando Rabbi Eleazar ben Perata y Rabbi Hanina ben Teradión fueron arrestados por los romanos,
durante el tiempo de la persecución religiosa del pueblo judío, Rabbi Eliezer ben Perata le dijo a Rabbi Hanina ben Teradión, imagínense, están los dos presos, Rabbi Eliezer le dice a Rabbi Hanina, che, qué afortunado que sos, cómo fuiste arrestado con un solo cargo, que era solamente enseñar Torah en público. Ay de mí, que fui arrestado con 5 cargos. ¿Sí? A Rabbi Eliezer le metieron 5 cargos que no los traje los 5 cargos, pero otro día si quieren podemos estudiar un poco eso, cuáles son los 5 cargos con los cuales arrestan a Rabbi Eliezer. Ahora, dice así, yo fui arrestado con 5 cargos. Rabbi Hanina ben Teradión le dijo, afortunado eres, ya que fuiste arrestado por 5 cargos, pero serás salvado, o sea, vos te vas a salvar. Ay de mí, que fui arrestado por un solo cargo, pero no voy a ser salvado, porque parecería que el cargo de estudiar Torah o de estudiar en público era mucho más fuerte que todos los cargos con los cuales había sido acusado Rabbi Eliezer ben Perata. De hecho, la historia termina más o menos así. Uno se salva, el otro no. Entonces dice así. Serás salvo, ¿sí? Rabbi Hanania ben Teradión le va a decir a Rabbi Eliezer, vos te vas a salvar porque te comprometiste con la Torá, con sus fuentes. La enseñaste y encima hiciste actos de caridad. Yo solo participé del estudio de la Torá. Yo solamente hice esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que encima del capítulo, en el capítulo original que estamos viendo, le dice a Rabbi Yosef ben Kisma que solamente hizo donaciones por error. O sea, ni siquiera quiso hacer una donación porque tengo el corazón enorme y tengo ganas de colaborar con la gente que necesita. No. O sea, él separó unas monedas para Purim porque es la obligación, porque es la mitzvah. No significa que la haga por amor, sino que como le dice la Torah, hay que hacerlo, pum, entrego. ¿Sí? Ahora, le dice a Rabbi Yosef ben Kisma, pero quizás yo me merezca el cielo porque doné toda mi plata sin darme cuenta. Y Rabbi Yosef ben Kisma no sabemos qué cara le habrá puesto en ese momento, pero le habrá mirado como, vos sos medio gil. ¿Sí? Acuérdense que ya le había dicho, yo te estoy hablando de cosas serias y vos me respondés con una irresponsabilidad como esta. Entonces, imagínense la situación, Rabbi Hanania ben Teradión acá le está diciendo, está admitiendo que lo único bueno que él cree que hizo fue dedicarse al estudio de Torah. No hizo tzedakah, no fomentó alumnos para estudiar fuentes, como que todo lo que hizo fue, me dediqué al estudio de la Torah. ¿Sí? No desarrollé esto. Entonces quizás me merezca morir. Entonces, ¿cómo sigue la historia acá? Dice así, vos te vas a salvar porque te comprometiste con la Torá, con las fuentes, en actos de caridad, y yo participé en el estudio de la Torá solamente. Acá me viene a la mente un capítulo de Pirkei Avot, que seguramente lo habrán estudiado con Eliezer, que dice que 3 cosas van a salvar al mundo. ¿Sí? La Torá, el estudio de la Torá, la práctica del bien y la Gemilut Hasadim, ¿sí? Y el ser piadoso, tener piedad con el otro. Bueno, le está diciendo Rabbi Eliezer ben Perata, vos cumplís con estas 3 cosas. Ahora yo solamente me dediqué al estudio de la Torá. Entonces, ahí estoy fallando. Entonces vamos a ver cómo sigue la historia. La Gemara comenta, estamos donde tengo el cursor, ¿sí? La Gemara comenta, y esto está de acuerdo con la declaración de Rab Huna, ¿sí? Como dice Rab Huna, cualquiera que se ocupe solo con el estudio de la Torá es considerado como alguien que no tiene un Dios. Como se dice, ahora, durante largas temporadas, Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin un sacerdote de enseñanza y sin la Torá. Esto es un fragmento del Tanaj. ¿Sí? Entonces, Rab Huna dice, no, solamente el que se dedica solamente a estudiar Torá, ¿sí? Es considerado como si no tuviese Dios. Como que no tuviese, encima dice, un Dios verdadero. ¿Qué se entiende por el sin el Dios verdadero?
esto enseña que cualquiera que se dedique al estudio de la Torá solo es considerado como alguien que no tiene un Dios verdadero. La Guemará pregunta, ¿y es cierto que Rabbi Hanina ben Teradión no participó de actos de caridad? ¿Sí? Ahora, la pregunta que le voy a hacer, y es la que espero que respondan, es ¿qué significa no tener a un Dios verdadero? O sea, cuando él dice, yo estudio Torah, solamente estudias Torah, sí. Entonces no sabés sobre Dios, casi que le está diciendo eso. ¿Qué significa? ¿Qué le está diciendo, Osvaldo, ya que levantás la mano? Me parece para cualquier estudioso de la Torá, lo que se predica, hacerse de acá. Y el estudioso de la Torá y no hacerse de acá, yo lo interpreto como que hay algo que no entienden. Esa es una cosa. Una pregunta, al margen de esto. Hacerse de acá, por error, ¿vale lo mismo? No. ¿Es la misma misma? Perdón. No, no vale lo mismo, porque no hay intención de hacerlo. Lo que influye es la kavaná, la intención con la que uno actúa frente a las cosas. ¿Sí? ¿Qué significa no tener un Dios verdadero? No tener corazón, ¿No tener qué, Norma? no tener Perdón. sentimiento, No tener no corazón. tener corazón, no tener sentimiento, no tener Ok. sentimiento. ¿Por qué lo decís? ¿Por qué lo digo? Porque hacer hay que hacerlo, como dijiste antes, con cabana. Si no, no tiene sentido. Si no te sale de adentro. No, pero a mí me llama la atención lo que decís, porque yo me pongo a pensar en lo que dice Norma, ¿no? Norma dice, no tener un Dios verdadero es no tener corazón, ¿sí? No tener sentimiento. La pregunta es, ¿estudiar Torah, por amor a la Torah, es ponerle corazón a algunas cosas? La pregunta puntual es, ¿por qué consideran que el estudio de Torah, solo estudiar Torah, es no conocer a un Dios verdadero? Ori, Porque no, tengo una pregunta. Perdón. Vamos a poco. Norma, Erika, Fede. no, yo lo que pienso es que además de estudiar Torah, vivimos rodeados de alguien que a lo mejor necesita y tenemos que, con sentimiento, darle lo que podemos nosotros dar. Ok. Erika. Yo creo que es como estudiar una teoría, pero no practicarlo en la vida. Es como lo estoy estudiando porque tengo que estudiarlo, pero no lo estoy viviendo, interiorizando para ponerlo en práctica. Perfecto. Fede y después Golde. ¿Qué es? Pues yo pienso, cuando vos decís Dios verdadero, pienso que sería un Dios falso. Esa sería mi pregunta. Entonces, ¿hay un Dios falso? Entonces, si estudio solo la Torah, tengo un Dios falso. Ok, yo ahora voy a intentar responderte a esa pregunta, que no va a ser fácil. ¿Sí, Golde? A mí me parece que estudiar la Torah le pone más amor y más afecto que a Dios. Aunque ¿A qué le Torah pones más? ¿Vos pensás que estudiar la Torah uno hace que le tengas más amor y afecto a Dios? a la Torah. A la Torah, pero no a Dios. A Dios. Yo creo que estudiar la Torah le pone también más amor y más afecto a Dios. Pero la pregunta es, ¿a qué Dios? Como decía Fede. Y es interesante lo que dice Rav Huna cuando dice que si hay un Dios verdadero es porque quizás estamos rezándole a un Dios falso, o porque quizás Rabbi Hanania ben Teradión le rinde alguna especie de culto a un Dios falso. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto, ¿sí? Jackie, Dora en realidad. No, me quedé pensando en la charla del otro día,
y en que no sé, bueno, estamos hablando del Talmud, ¿no? Pero cuando hablábamos del tema de la Torá y lo que trajo Adriana a colación, y esto del Dios que marca y del Dios que uno cree, de estudiarlo como, no sé cómo explicarlo, pero Yo como que hay entiendo lo que una estás diciendo cuestión de porque fe. es lo que yo voy a decir. Chao, me fui. Así que Dora me leyó la mente. Dora me leyó la mente. Hay un tema. Y una cosa es el Dios de la Torá y otra cosa es Dios. El Dios de la Torá no es lo mismo que nosotros entendemos por Dios. El Dios de la Torá es un Dios más justiciero que justo, ¿sí? Sufre, se enoja, se ofende, tiene pasiones, ¿sí? Habla con Moshe Panim el Panim, cara a cara, ¿sí? Le molesta que el pueblo llore y se queje y le rompe la bola, así se lo voy a mandar a matar a todos porque me cansaron, después se arrepiente, ¿sí? El Dios de la Torá no es el Dios al cual nosotros como pueblo judío, ¿sí?, le rendimos culto. El Dios al cual nosotros le rendimos culto es un Dios que no tiene forma, que no tiene de alguna, o sea, a diferencia de la Torá donde uno habla cara a cara o Moshe le ve la espalda a Dios o cosas así, el Dios del Talmud y el Dios nuestro, de nuestra tradición, no tiene forma, no tiene cuerpo, ¿sí? No es directamente. Cuando nosotros decimos que algo es, le estamos dando una entidad. Dios, para la tradición judía, no es. Porque si decimos que es, lo estamos cosificando. Y nosotros no podemos cosificar a Dios. Entonces, de alguna forma también lo que Rabbi Hanania ben Teradion, lo que Rab Huna dice de Rabbi Hanania ben Teradion es que quedarse con el Dios de la Torá es quedarse con un Dios falso, porque la imagen de Dios en la Torá es una imagen construida a través de la tradición para justificar un montón de sucesos y de cosas que trascendieron y que nos pasaron, y de cómo el pueblo judío vio la actitud de Dios, o sintió o creyó que fue la actitud de Dios en esas épocas. Pero eso no significa que así sea Dios y que así actúe Dios. Como, por ejemplo, cuando alguien me dice, yo no puedo creer que Dios haya mandado a matar a 2 pueblos enteros o que en las conquistas de Israel entre y diga, vayan y mátenlos. No puede ser que Dios haya dicho eso. Bueno, el Dios de la tradición judía no dice eso. El Dios de la Torá sí. Porque el Dios de la Torá es la manifestación, la Torá es la manifestación del hombre en el intento de explicar de forma subjetiva cómo entiende a Dios y cómo entiende la promesa de Dios con el pueblo. Entonces, cuando dice Rab Huna que el que estudia solamente Torá no conoce al Dios verdadero, es porque te quedás con el texto, no te quedás con la interpretación, no te quedás con lo que trasciende, con lo más profundo. Quedarse con el texto es como, no sé, leer. ¿Saben cómo lo interpreto? ¿Vieron cuando uno estudia, cuando uno entra en primer grado de la escuela primaria, te enseñan que vos no podés restar 4 menos 5? No podés. Te dicen que eso no existe, que eso no se puede, que está mal. No te enseñan números negativos. ¿Sí? Solamente te dicen que no se puede. Que sí, 5 menos 4, pero no 4 menos 5 porque no existen los números negativos. Después más adelante te enseñan que existen números negativos. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de etapas que hay que ir cumpliendo. Cuando uno va cumpliendo una etapa, le van enseñando otra. Bueno, Rabbi Hanania ben Teradion parece que se quedó solamente en la Torá. Pero hay otras etapas, que está la Mishnah, ¿sí? Están las fuentes, están los Midrashim, están las interpretaciones, ¿sí? Hay de todo, no es solamente la Torá, no es solamente ir con el rollo de la Torá andando por ahí, porque eso no alcanza, no es suficiente, no debería alcanzar para entender a Dios, y aún así con toda la fuente de miércoles que hay, ni siquiera vamos a entender cómo actúa Dios. De hecho lo dice Job en el Tanaj. Job le dice a Dios, no, porque vos sos todopoderoso y bueno y entendés a todos.
y Dios le dice a Job, según el texto, ¿y vos qué sabes? ¿Vos estabas cuando yo creé el mundo? ¿Vos estabas cuando yo hice esto? ¿Vos estabas cuando yo hice lo otro? ¿Vos cómo sabés que yo actúo y cómo actúo? Vos no me conocés, no digas cosas que no son verdad. ¿Sí? Capítulo 43 del libro de Job. Ahora, vamos a volver al texto. ¿Sí? Vamos a volver un poco a nuestra fuente. Y dice así. Acuérdense que acá Rab Huna había dicho que no tenía, ¿sí? Que alguien es como alguien que solamente estudia Torah es como que no tiene a Dios. ¿Sí? O de alguna forma que se entiende por sin el Dios verdadero. Como que no conoce al Dios verdadero. Y dice así, el texto termina preguntando el párrafo, termina, ¿y es cierto que Rabbi Hanania ben Teradión no participó de actos de caridad? Los romanos llevaron a Rabbi Hanania ben Teradión para juzgarlo y le dijeron, ¿por qué te ocupaste de la Torá? ¿Sí? Lo dijeron, ¿por qué estás estudiando Torá? Sabiendo que no se puede, ¿no? Había prohibición. Y Rabbi Hanania ben Teradión les dijo una cita de la Torá, dice, como Dios, como el Señor mi Dios me lo ordenó. ¿Sí? Se usó la Torá. Diciendo, Dios me lo ordenó. Dios dijo que hay que estudiar Torah. Bueno, estudiar Torah. Inmediatamente lo condenaron a muerte por medio de la quema y condenaron a su esposa a la ejecución por decapitación y su hija fue condenada a sentarse en un burdel. ¿Sí? Y la mandaron a su hija como prostituta. ¿Sí? Pero no como prostituta. Esto trata de blancas. ¿Sí? Y lo interesante acá es dos cosas. O sea, las dos frases que usa Hanania ben Teradión acá diciendo, usa una frase de Torah para explicar las cosas. Y cuando habla con Rabbi Yosef ben Kisma, también usa una frase de Torah para explicar las cosas. Y Rabbi Yosef ben Kisma le dice, yo te estoy hablando algo serio, me respondes con esto. ¿Sí? Como diciendo, no alcanza con la Torah. Casi que le está diciendo, no creas que el Dios de la Torah te va a proteger. Porque no es así como actúa Dios. El Dios que actúa en la Torá es una interpretación. Casi que Rabbi Yosef ben Kisma me está diciendo, tonto, por favor, ponete a estudiar otras cosas también. Ahora, seguimos. Ahora volvemos al texto original. ¿Sí? Acuérdense que nos habíamos quedado, vuelvo un poco para arriba para mostrarles, que venían de enterrar a Rabbi Yosef ben Kisma y lo encontraron a Rabbi Hanania ben Teradión sentado, participando del estudio de la Torá, convocando a gente en público a estudiar. Entonces lo trajeron para ser sentenciado, dice el texto, y lo envolvieron, ¿sí? El texto sigue acá, y lo envolvieron en un rollo de la Torá. O sea, lo agarraron con el rollo de la Torá que tenía y lo enrollaron la Torá en él y lo rodearon de ramas y lo prendieron fuego. Y trajeron mechones de lana, ¿sí? Y la empaparon de agua la lana para que no se queme tan rápido y los colocaron en su corazón, se lo pusieron en el pecho para que su alma no lo abandone tan rápido, o sea, para que se muera lentamente, o sea, lo mojaron todo para que se vaya quemando despacio y sufra que sea una muerte lenta y dolorosa. Sus alumnos le dijeron, vuestro maestro, ¿qué ves? Mientras estaban prendiendo fuego, imagínense la situación, lo están prendiendo fuego y los alumnos ahí diciendo, maestro, ¿qué ves? Y Rabbi Hanania ben Teradión le dijo, veo arder el pergamino, pero sus letras vuelan al cielo. Le dijeron, tú también debes abrir la boca y el fuego entrará en ti. Morirás rápidamente. Los alumnos diciéndole, por favor, deja de sufrir, abrí la boca, que te entre el fuego, así te morís lo más rápido posible. Y Rabbi Hanania ben Teradión le dijo, es preferible que quien me dio mi alma me la quite y uno no se haga daño para acelerar su muerte. Y acá es interesante porque acá la tradición judía va a usar este texto en parte y otros también para hablar sobre la eutanasia. ¿Sí? Que esto es lo que yo alguna vez había traído a clase. En el tema de la eutanasia pasiva y la eutanasia activa. Si uno puede, ¿sí?, acelerar la muerte de otro o no, si uno puede dejar morir a uno o no, qué responsabilidad tiene uno sobre la muerte del otro y estas cosas. ¿Sí? Ahora, como nuestra clase de hoy no es eutanasia, no vamos a andar mucho en esto. Dice así, y el verdugo le dijo, el verdugo, el que tiraba, que prendía fuego, le dijo, mi maestro,
si enciendo la llama y quito los mechones de lana de tu corazón, para que mueras antes y sufras menos, ¿me llevarás a la vida del mundo por venir? O sea, ¿me vas a llevar al otro mundo? Y Rabbi Hanania ben Teradión le dijo al verdugo que sí. El verdugo dijo, jura por mí que lo que dices es verdad. Rabbi Hanania ben Teradión le tomó el juramento para él, y el verdugo aumentó la llama y le quitó los mechones de lana de su corazón, haciendo que su alma saliera de su cuerpo rápidamente. El verdugo también saltó al fuego y se murió, se suicidó, se tiró al fuego. Una voz divina surgió del cielo y dijo, Rabbi Hanania ben Teradión, el verdugo, están destinados a la vida del mundo por venir. Al escuchar esto, esta historia, ¿no? Al escuchar esta historia, Rabbi Yehuda Anasí lloró y dijo, hay alguien que adquiere su participación en el mundo venidero en un momento, como el verdugo. Y hay quien adquiere su participación en el mundo venidero solamente después de muchos años de trabajo, como Rabbi Hanania ben Teradión. ¿Sí? Rabbi Yehuda así le está diciendo, el verdugo se comportó mejor de alguna forma que Rabbi Hanania ben Teradión, porque vio el sufrimiento del otro y entendió que había que alivianarlo y le quitó el verdugo. Tengamos en cuenta que el verdugo también era parte del pueblo de Israel y que lo obligan a prender fuego al otro, ¿no? Y, o sea, generalmente acá hay una situación siempre de poder entre los romanos donde, bueno, vos vas a tener que prender fuego a tal, pero no quiero hacerlo. Bueno, elegí tu familia, vos, o prender fuego a tal. Bueno, no tengo muchas opciones, ¿sí? Entonces el verdugo también, entre su culpa, le dijo, estoy matando a alguien, no puedo soportar esto, voy a acelerar tu muerte, pero además puedo tirarme al fuego y morirme yo también, y no tener que hacerme cargo y responsable de esta carga tan grande que va a ser seguir viviendo con esto. Entonces Rabbi Yehuda así termina diciendo de alguna forma que el verdugo entendió más rápido cómo debería comportarse alguien que Rabbi Hanania ben Teradión. ¿Sí? Rabbi Hanania ben Teradión de alguna forma está siendo juzgado. ¿Por qué? Porque rompió las reglas del reino, ¿sí? O sea, y esto es muy importante. De acá viene una de las reglas de Dina Malhuta Dina, ¿sí? Dina de Malhuta Dina, que es la ley del reino está por encima de la ley judía. ¿Sí? Si dicen que está prohibido hacer esto, la tradición judía lo tiene que cumplir, porque están viviendo bajo el mando de otro. Como los casamientos religiosos en el 11, ¿sí? Ahora, dicho sea de paso, Rabbi Hanania ben Teradión rompió con la regla de Dina de Malhuta Dina. ¿Sí? Rompe la regla no cumple con reglas de la tradición judía, como ser solidario, fomentar el estudio. ¿Sí? Se dedicó al estudio de Torah. Es juzgado por no conocer al verdadero Dios. Es juzgado, el pueblo, o sea, casi que su pueblo entero lo juzga por romper las reglas, no conocer al verdadero Dios, por ser un irresponsable, y además de ser un irresponsable, por no cuidar a su gente, porque encima arriesgaba a su propia gente pidiéndoles que estudien, porque no es como Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva también, yo me acuerdo que cuando hicimos un biopic, Eliezer decía que era un irresponsable por llevar a la tradición judía, al pueblo judío a la guerra contra los romanos. Pero Rabbi Akiva fue a la guerra con los romanos para liberarse de los romanos. Rabbi Hanania ben Teradión era un irresponsable, porque lo único que le importaba era estudiar Torah, y convocaba a gente a estudiar Torah, no a hacer una rebelión o lo que sea, estudiar Torah, y bueno, Dios nos va a cuidar. ¿Por qué? Porque el Dios de la Torah sí los cuidaba el pueblo de Israel. Pero lo que dice Rabbi Yosef ben Kishma es, el Dios de la Torah no es el Dios verdadero, o sea, no está delirando, no te va a cuidar por esto, al contrario, la responsabilidad es tuya. Dios le dio al hombre libre albedrío, vos te estás equivocando, vos estás tomando la decisión de tu vida. No es Dios acá el que va a salir a defenderte cuando vos te equivoques. No tenés que saber si le estás haciendo un daño o no. Esto fue un poco la clase de relatos talmúdicos de hoy.
hoy estudiamos al padre de Bruria, hoy estudiamos a Rabbi Hanania ben Teradion, Y Bruria porque ni la nombra. No, Bruria viene después, ¿sí? Bruria, menos mal que no la nombran, porque Bruria se salvó. Bruria ya estaba casada con Rabbi Meir, ya era parte, una vez que te casás con Rabbi Meir, ya pasás a ser otra familia. La otra no. Entonces, No, está bien. a la otra la agarran. Marcelo. Quería hacerte una pregunta, no sé si viene al caso, que es sobre qué dice la Torá sobre la supervivencia del individuo, si podemos optar por, bueno, no suicidarnos, lógicamente, pero me viene a la memoria ahora el caso de Janusz Korczak, no sé si conoces la historia del Sí. rabino y maestro en la Shoah. Él llevó a sus chicos a, digamos, a la muerte y tenía la posibilidad de elegir, yo me salvo o yo no me salvo y los acompaño. Él eligió no salvarse. La Torá, ¿qué opina sobre esta decisión? Esa era la pregunta y la analogía con respetar la vida sobre todo. Lo que pasa es que acá nos ponemos en un tema, porque la Torá te va a decir siempre que pikuach nefesh, vos tenés que la vida está por encima de cualquier cosa. De hecho, hay un debate en el Talmud que si hay dos personas que están caminando por el desierto, ¿sí? Y tienen una botellita de agua, ¿sí? Una botellita de agua, esto es agua, yo sé que parece de vodka, pero es agua, reciclo la botella. Hay una botella de agua. Si uno la toma, llega vivo a la ciudad. Si la comparten entre los dos, ninguno de los dos llega vivo a la ciudad. ¿Qué se hace? ¿Se la comparten entre los dos? Para la tradición judía no. Uno se tiene que salvar. Si uno tiene que poner por encima su vida sobre la otra. Ahora, la sociedad, ¿cómo lo vería ética y moralmente? ¿Cómo lo ve uno con la educación que tuvo en su vida? También influye. Si me preguntas a mí, hoy en día yo haría lo mismo que Janusz Korczak. ¿Sí? Yo voy con mi gente. Otro puede decirte que no. Me parece que eso ya tiene que ver con la responsabilidad subjetiva de cada uno con el otro. La Torá te va a decir, pikuach nefesh, salvar una vida está por encima de todo. Si te podés salvar, salvate. Es medio como en los aviones, primero cuando caen las mascarillas, primero te pones vos y después al niño, o el niño, o niña, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos no te salvás, no puedes salvar al otro. Entonces, la tradición te va a decir, no, primero vos, después podés ayudar al otro. Ahora, yo no sé qué decisión hubiese tomado. Son muy difíciles tomar esas decisiones. ¿Sí? ¿Vos querés saber qué dice la tradición? Eso. Bien. Eso no significa que quizás sea la respuesta indicada. Depende del momento, depende de la situación, ¿sí? Qué sé yo, no lo sé. Bueno, con esto hemos terminado nuestra clase de hoy. Hemos estudiado Hanania ben Teradion y nos veremos cuando nos veamos. Mañana tenemos relatos del lado B de la Torá, perdón. Mañana del lado B de la Torá tenemos una clase, no es que quiero decirle para que se conecten, pero está buena. O sea, ya está armada y puedo asegurarles que está buena la clase. ¿Sí? Osvaldo. No voy a estar, discúlpame. Ay, Norma, me rompes el corazón. Tengo el cine de debate de Maccabi, pero después lo escucho. Después lo escuchás por Facebook. Osvaldo. Ori, bueno, lo que me queda en conclusión, Gracias. vale más, es más valiosa digamos, para la Torá, la vida de un piadoso que un estudioso de la Torá
que no tiene sentimientos o cosas. Pero otra cosa que me quedó cosa. ¿Qué tal si este rabino hubiera dado las clases de Torá, pero digamos en privado, no en público? ¿No estuvo muy boludo a pesar del decreto? Bueno, eso es lo que le dice Rabbi Yosei Ben Kisma. Lo que le está diciendo es, sos un irresponsable. Me dijeron que lo haces en público. Claro. ¿Sí? Porque lo más probable es que la tradición judía haya seguido con el estudio de Torá en privado. O como nos enseñaron en el Yule, que se iban a los bosques a decir que se iban a casar y iban a estudiar Torá. ¿Sí? Pero en público, Rabbi Hanina Ben Teradión, no tenés dos dedos de frente. Más o menos de eso se lo acusa. Es un irresponsable. Me hiciste acordar a la gesta del marrano, que hasta uno se disfrazó para estudiar la Torá, se hizo cura y es estudioso de la Torá. Claro. Pero siempre en privado. Sí. Pero bueno, con esto hemos terminado nuestra clase de hoy. Nos vemos mañana o Gracias. Nos vemos cuando nos veamos. Saludos. Gracias. Chao. Gracias, Ori. Chao. Chao.